bien, volvemos otra vez, Albino, esta vez a discutir o a hablar, a meternos en el tema de la economía, si te parece. Sí, ya lo presenta en términos de la discusión. Sí, básicamente porque la semana pasada estuvimos hablando con un economista que está en una orientación y ahora traemos a otro del otro lado para ser más equilibrados. La semana pasada tuvimos algunos ahí chispazos y ahora espero que Albino... Sí, de Santis. Gerardo de Santis. Gerardo de Santis. Sí, sí. Bueno, hoy ya se presentó Martín Tetaz. Martín Tetaz, ¿Cómo le va? Economista y amigo. Hace mucho que no venía. Asesor de Cambiemos, sí. Bueno, tiene muchas invitaciones en los canales nacionales. Sí, está bien. Está bien, pero sigo viniendo, no me olvido. Martín, bueno, de entrada, ahora vamos a hablar particularmente de algunos puntos en todo caso, pero lo invitábamos a Gerardo la semana pasada y te lo proponemos a vos también. Algún balance en materia económica, un año de gestión, está a punto de cumplirse ahora. Sí. Hay muchas advertencias, muchos síntomas de que la economía no está para nada bien y en todo caso queremos saber... Había muchas distorsiones en la economía, buena parte de las cuales se corrigieron y algunas que todavía persisten, inclusive tal vez agrandadas. Hay que ver, el tema del déficit, por ejemplo, es un gran tema. Pero vos venías con una economía que venía anabolizada completamente, sosteniéndose con un tipo de cambio completamente atrasado y con tarifas completamente atrasadas. Todo el mundo sabe que un dólar no salía a 9 pesos, por lo tanto no había dólares en la economía, los sectores productivos ya no podían producir, estaba parada la industria y al mismo tiempo... las tarifas también completamente congeladas hacía mucho tiempo, todo el mundo sabe que el gas no valía 35 pesos por mes, digamos. Entonces, claro, te toca hacer el que viene y anuncia que se acabó el Fernet en medio de la fiesta. ¿Viste? Vos ya decís, muchachos, el dólar no es 9, es 15, las tarifas no son 50, son 300, 400, dependiendo de lo que les llegue a cada hogar. Entonces, evidentemente eso generó caída de consumo en el primer semestre porque claramente fue un primer semestre muy malo, los precios le ganaron, es decir, la salida tanto del cepo como de la corrección tarifaria aceleró los precios en el primer semestre. Entonces tuvimos un primer semestre muy malo donde claramente los precios le ganaron la caída del consumo se explica justamente por la repercusión que tienen estas medidas, sí, no porque fue una estrategia del gobierno para congelar la inflación. No, eso es un disparate porque es al revés. Eso, mira, ese es exactamente al revés. La caída del consumo se da por la inflación. No es que vos venías con una inflación y el gobierno para frenar esa inflación acelera la inflación, no tiene sentido. Vos venías con una inflación, el gobierno tiene que corregir sí o sí el tema del tipo de cambio y sí o sí el tema de las tarifas. Cualquiera lo hubiera tenido que hacer. Después uno decía una cosa u otra porque estaban en campaña, pero cualquiera hubiera tenido que corregir eso un mes más tarde, un mes más despacio. Entonces, eso te genera un poco más de inflación. También le había pasado a Kicillof cuando quiso hacer una pequeña corrección en el mismo sentido. En el 2014 le pasó lo mismo. Entonces, esa aceleración de precios se generó la caída del consumo. ¿Qué es lo que te dice todo el mundo en la calle? La sensación térmica de la calle del primer semestre fue: la guita no alcanza, loco. Los precios suben por el ascensor, mi salario por la escalera, recién ahora empiezan las paritarias, en el segundo semestre empezaron a recomponerse los salarios, y dicho y hecho, cuando se empezaron a recomponer los salarios, el consumo dejó de caer. Y se aceleró la inflación por eso. Dejó de caer el Sí, sí, claramente. consumo. Sí, sí, el semestre mortal fue el primer semestre. ¿Y por qué los indicadores, por ejemplo, de la CAME o de este tipo de organismos todavía marcan relación al mes anterior? Siempre están marcando... No, al mes anterior no. Los indicadores el problema es que te comparan contra el mismo mes del año pasado. Está bien la comparación, porque los economistas siempre hacemos esa comparación. Pero claro, si vos todo el año pasado pesabas 100 kilos, ponele, ¿no? Para que la gente lo entienda, vamos a poner un ejemplo fácil. Vos pesabas 100 kilos todo el año pasado. Te agarró una peste que casi te lleva al cajón y te fuiste a 80 kilos durante el primer semestre. Y ahora pesás 85 kilos. ¿Estás mejor que el primer semestre? Sí, que el primer semestre sí, pero no que el año pasado. Ahora, cuando vos te comparás contra el año pasado, te sigue dando negativo. Bueno, entonces, pero ese ejemplo que estoy dando describe un poco la realidad de lo que le está pasando a la economía. El gobierno lo peor ya pasó, pero todavía, claro, con la comparación del año pasado todavía estamos peor. Pero el año pasado tampoco era que estaba muy bien, porque de hecho pero en términos de consumo sí, en términos de consumo sí, porque el consumo estaba muy anabolizado. Mirá, estaba toda la combinación. Tenías inflación reprimida porque las tarifas estaban agarradas de los pelos. Entonces esa plata obviamente iba a consumo. Después tenías
el dólar muy bajo, entonces todos los consumos de bienes que se pone el precio dólar, por ejemplo los autos, electrodomésticos, en general tienen mucho componente importado, por lo tanto el dólar le pega mucho, esos precios estaban relativamente bajos. Entonces, ahora, ¿cómo se explica alguna medida de las que tomó el gobierno que se supone que, por ejemplo, entre otras cosas, dijeron, bueno muchachos, no podemos seguir regalando la energía o los servicios públicos al precio que los están pagando porque no nos quedamos sin energía y tenemos que seguir importando? Inversiones en ese sentido, la verdad es que no se ven muchas. Tenían que corregir esa cuestión, entre otras cosas, además, para bajar el déficit fiscal. Creció el déficit fiscal. O sea, nada de lo que se supone que iba a resolver, ponele que falte tiempo para ver los resultados en materia de inversión en cuestión energética, pero no se ven esos resultados. El déficit fiscal se disparó. El tema del déficit, ahora lo vamos a tratar, pero tenés un punto muy válido ahí. Ese es un punto muy válido, que a mí me preocupa mucho, por supuesto, y que ahora vamos a ver qué análisis hacemos de eso. Pero respecto a los otros dos temas te van corrigiendo la economía gradualmente. No es que vos movés una palanquita y de golpe, ahora sí hay energía para todo el mundo. Las inversiones, lo que vos estás pagando ahora son desinversiones en el sector energético de 10 años. No es que vos de golpe ahora primero, todavía estamos con las tarifas muy atrasadas. Recién esta reconversión se va haciendo paradójicamente gradual, porque vos decís, pero ¿cómo? ¿Se aumentaron no sé cuánto por ciento? Sí, lo que pasa es que aumentaron de nivel tan bajo que todavía estamos pagando tarifas relativamente muy bajas. Todavía ¿Qué se está pagando? Te pongo un ejemplo, muy simple. Que es elemental para que lo entendamos en comparación. Vos llenás el tanque de nafta del auto y te gastás una luca. Sí. Y eso no pagás el de luz una luca en 2 meses. Entonces, evidentemente, las tarifas quedaron... Mira, recién con la decisión de la justicia, en octubre, en el gas, para este año, quedó 50-50. ¿Qué quiere decir? 50% de lo que sale realmente el gas lo pone el Estado, el otro 50% lo pone el usuario. Quiere decir que todavía hay que recorrer otro 50%. El Estado no va a poner nada. En el 2019 no. Sí. Gas va a poner tarifa social. Sí, para el 20% de la gente más pobre sí le va a seguir poniendo. Pero para el 80% de la gente que es clase media para arriba, cada uno se tiene que pagar la luz y el gas, digamos. Sí. Ahora, perdóname, volvamos al tema del déficit fiscal, que sí es un tema complicado, claro. Es complejo igual evaluar el déficit en el medio de una recesión, ¿no? Porque vos tenés muy golpeados los ingresos en el medio de una recesión. Entonces, el déficit, a ver, esto es como si vos en tu casa laburás vos, tu mujer y tu hijo, ganás vos 30 lucas, tu mujer 20 y el pibe gana 10. Ganan 60 lucas. Y vos estás gastando 65. Tenés un déficit manejable, te cargas 5 lucas en la tarjeta, no se muere nadie, es un déficit razonable. Ahora, mañana la rajan a tu mujer, en el medio de la recesión, vos ganas 20 lucas menos, ahora tenés un déficit de 25. Es un agujero tremendo, da la sensación que sos un insensible, un loco que está gastando de más, y vos decís, no, pará, este es mi nivel de gasto habitual, lo que pasa es que ahora mi mujer circunstancialmente se quedó sin laburo. No es que yo no venía tan pasado de mambo en el gasto, venía pasado de mambo un poco, pero ahora se exacerbó por la caída de ingresos por el medio de la recesión. Sí, bueno, dicho eso, en el medio sacaste plata del sueldo del padre o del hijo para regalársela, digamos, qué sé yo, a los productores agropecuarios, los mineros. No es que sacaste plata, antes sacabas plata de ellos durante muchos años, vos hiciste crecer de manera extraordinaria la presión tributaria en Argentina. Y de la plata de ellos pagaste un montón de gasto, por ejemplo, los subsidios de toda la clase media. La pagaste con esa plata. Entonces, el que era el productor que generaba... Esto es muy fácil, digamos. Yo puedo sacar la plata de vos que laburás y dársela a él que no labura. Eso tiene un equilibrio y un límite. En un momento vos me vas a decir que lo que pasa con ganancias ahora, con el debate de ganancias. Si yo te sigo aumentando, ¿te acordás que en un momento se habló de aumentar al 40%? Sí. Después finalmente no pasó, no prosperó. La propuesta era 40-45%. El tipo que labura en un momento dice, pará, porque yo si ya es 40-45, en un momento no labura más. Hay un momento en el cual vos podés sacar al que labura para darle al que no labura. Entonces acá, ¿qué estaba pasando? Nosotros le sacábamos al que generaba los dólares en la economía argentina para dárselas a que la clase media consumiera energía como si fuera regalada. Eso tiene un límite. Entonces lo que hicimos fue ponerle un límite a eso. Bueno, en el tema, ahora, segundo tema que vos mencionaste, que es insignificante en términos de cantidad de guita, pero sí es conceptualmente importante porque todo el mundo es un punto sensible, que es el tema minera, ¿no? El tema minera es un tema de las provincias, son recursos provinciales, no son nacionales. Yo entiendo que la voracidad fiscal todo el mundo quiere agarrar guita de ahí, porque todo el mundo ve guita en un lugar y dice vamos a agarrar la plata. Bueno, la Constitución dice que los recursos son provinciales. No, porque en ganancias lo que hizo el pacto fiscal fue que las provincias le cedieron a la nación la potestad de recaudar ganancias, entonces la nación coparticipa tanto ganancias como IVA. Ese es el acuerdo. Digamos, está bien, de acuerdo, pero riega, te quiero decir, a las provincias, el impuesto, lo que recauda la nación, riega a las provincias en concepto de ganancia. O sea,
parte de lo que recauda la nación en ganancia riega las provincias, más o menos por el estilo. No, bueno, pero acá vos tenés una fuente que está dentro de la provincia. Sí, que es lo que, está bien, de acuerdo. Los recursos esos son de la provincia. Llegan de manera directa o indirecta a la provincia de distintos recursos. Vienen las tres provincias, que son las provincias mineras más importantes de la Argentina, que no son de Cambiemos, que son del Frente para la Victoria, y le golpean al presidente y le dicen, presidente, por favor, ¿no le puede sacar las retenciones, que es un impuesto que está cobrando usted en la nación? Sí. Que no se lo, bueno, hay otros gobernadores que les piden otras cosas. Lo que pasa es que el presidente, digamos, por ahí viene un gobernador y le pide beneficiar a los mineros ahí tenés el y enseguida los atiende. Eso es una decisión política. Todos los gobernadores, si no, no tendría los 2/3 que tiene en el Senado el presidente cuando tiene que aportar Martín, a leyes claves. Después de haber recorrido lo que fue el primer año y mirando para allá lo que se viene, digamos, ¿qué me puede hacer creer a mí que, como se está diciendo, hacia marzo o abril puede llegar a haber una reactivación si ya nos hemos equivocado, incluido algunos analistas y también economistas, cuando nos dijeron que después de la devaluación, que después del arreglo con los holdouts, que después del segundo semestre, que después de los brotes verdes, y se siguieron errando análisis? Digo, ¿cuáles los elementos o variables que ahora sí ya controlan? El gobierno pone muchas, hay muchas variables. ¿O es puro optimismo? No, hay muchas variables concretas. Número uno, el gobierno puso toda la carne en el asador para que haya reactivación fuerte entre diciembre y marzo. Te voy a poner varios ejemplos. Bueno, los bonos de todos los colores y tamaños que hay para diciembre. El tema del descuento en aguinaldo, que ya que ganancia no va a pagar ganancias, eso ya se sabe con antelación. Se volcaron 26.000 millones de pesos al consumo. El tema de ganancias, que eso es mérito de la oposición, ¿no? El gobierno quería tratarlo en marzo al tema. Lo apuraron. Ahora estamos discutiendo si finalmente termina saliendo ganancias hoy. Y entonces eso hace que la gente ya sepa en diciembre si le va a sobrar guita o no le va a sobrar guita, o cuánto va a tener que pagar de impuestos. Eso acelera la decisión de gasto también. El gobierno vio un debate dentro del gobierno si eliminaba la hora 12, y la vertiente que ganó es la vertiente de duplicar la apuesta, ahora 18. Entonces, otro incentivo más de estos anabólicos que hablábamos más temprano para el consumo. O sea, todas las cosas que criticaba el gobierno anterior... Allá viene interna, sí, claro. Se está volviendo para atrás, entonces... En algunas cosas que son sostenibles se está volviendo para atrás, y en otras cosas que son insostenibles, no. Lo que yo te comentaba era que vos estabas sosteniendo consumo, diciéndole a la gente que el dólar salía a 9. Vos consumías, ¿qué consumías? Viaje a Brasil, por ejemplo, la guita no quedaba acá. ¿Qué consumías? Autos, la guita tampoco quedaba acá. ¿Qué consumías? Energía, que teníamos que importar. Entonces, eso que vos le estabas diciendo a la gente que salía a 9 mangos, no salía a 9 mangos y no se volvió para atrás. Ni se volvió para atrás con las tarifas, bueno, más allá de la... ¿Y cuál es la posición de los que dicen que había que terminar con el ahora 12? Porque la verdad es que eso es... Porque hay un problema. De que no se mueva la economía. No, claro, pero hay un problema ahí que tiene que ver con los precios, que es que esos programas ahora 12 o ahora 18, en realidad el que los banca es el comerciante, básicamente. El comerciante paga entre 10 y 12%. Cada vez que vos haces una compra de esas de ahora 12 o ahora va a ser ahora 18, 10 y 12% lo pone el comerciante. Obviamente el comerciante no va a perder guita. Entonces, esta copa que yo te podía vender a 100 mangos si no hubiera existido la hora 12, en vez de, te la pongo a 110. A 18 cuotas. Había una vertiente del gobierno más preocupada por la inflación y porque los precios fueran más bajos, que decían, mirá, sacá la hora 12 y vendé la copa esta a 100 en vez de venderla a 110. Y había otra vertiente la cual decía, mirá, por más que la venda a 100 no voy a vender una copa, yo ahora lo que quiero hacer es prefiero vender en 10 cuotas o 12 cuotas de no sé cuánto, y ahora, bueno, primo la decisión de, muchachos, hay que reactivar la economía porque si no, esto no funciona. Entonces, para reactivar la economía, ahora 18. Sobre todo porque le iban a reactivar con obra pública. Sumale más. Bueno, ahí está, ahí vamos, seguimos sumando. Obra pública. Sí, nada todavía. No, ¿cómo nada? No estás recorriendo la ciudad de La Plata ni hablar, la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, para donde vayas, se está moviendo la obra pública. Entonces, es verdad, el primer semestre de la obra pública estuvo parada. El segundo semestre de la obra pública está reactivando, y el año que viene va a ser, tenés un montón de obra pública licitada que se va a estar moviendo. Bueno, licitaciones, vos decías, de energía, que no había habido inversiones. Energías alternativas, digamos, las que son sustentables. Una licitación del gobierno consiguió financiamiento para 8.000 millones, presentada para 1.000 nada más. Hay inversiones en muchos sectores de la actividad económica, tienen que ver con energética, por ejemplo. Bien, Martín, se nos termina el tiempo, te agradecemos muchísimo esta visita antes de fin de año y
y esperemos que en la próxima temporada también te tengamos como con mucho gusto, en la medida de lo posible. Estaremos un poco más descansado, seguramente. Sí, ahora mellizo de 2 meses. Sí. Se le nota en la cara. Entre ser asesor de Cambiemos en economía. Sí. Entre ser asesor de Cambiemos, ¿no? Los mellizos y defender las políticas públicas en materia de gestión económica de este gobierno, es una tarea complicada. Es muy cansado, ¿no? Gracias, no Martín. Dice nada. Se quedó sin palabras. Gracias. Gracias. Ya volvemos.